Las personas con fibromialgia, de eso es justamente lo que vamos a hablar, suelen experimentar entre algunos de los síntomas más relevantes cansancio extremo y otras molestias que prácticamente se convierten en un martirio cotidiano, que a veces tiene crisis mucho más profundas y a veces crisis más leves. Pero la fibromialgia suele confundirse también con la fatiga crónica, porque a veces sus síntomas precisamente pueden camuflarse o entrar en uno y en otro padecimiento, por decirlo de alguna forma. Así que le pedíamos al doctor Manuel Rojas que nos ayudara a dejar bien claro cuándo estamos hablando de fibromialgia y cuándo de fatiga crónica, porque ambos tienen un abordaje diferente. Así que ya está con nosotros el doctor, que por cierto estos temas los explica como siempre, con toda la claridad, y esa es la idea, doctor Manuel, que usted nos ayude a entenderlo, porque si hay un tema que aquí en Buen Día hemos hablado y que a la gente le molesta muchísimo por lo martirizante que se puede convertir, es el tema de la fibromialgia, doctor. Y sobre todo en llegarle a dar un diagnóstico asertivo que diga esto es fibromialgia, porque a veces llega a confundirse. Así que en esta tarea suya, explíquenos qué es la fibromialgia de la manera más clara. Bueno, primero es una enfermedad real, es una cosa importante. Hay gente que piensa que la fibromialgia es una cosa psicológica y tal vez es mal entendida, sobre todo dentro del contexto familiar. A veces el esposo no entiende que la esposa tiene una fibromialgia y piensa, como todos los exámenes salen normales, que es una enfermedad que se la están imaginando. Entonces es una enfermedad claramente definida, es una enfermedad que está dentro del grupo de las enfermedades neuroreumatológicas, y ahora vamos a ver por qué. Y que lo caracteriza fundamentalmente la persistencia de dolor. Un dolor crónico, es un dolor que no alivia, es un dolor sobre todo en las zonas musculares, las cuales tienen una característica importante, que es la hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que tal vez para alguien un abrazo puede ser algo agradable, para una persona con fibromialgia la presión de un abrazo puede generarle dolor. El masaje, que para una persona puede ser de carácter relajante, para una persona con fibromialgia, como tienen un umbral de dolor disminuido, les puede generar dolor. Entonces la característica fundamental de estos pacientes es que tienen dolor, un dolor que se escribe que debe ser en los 4 segmentos, es decir, tanto para arriba de la cintura, como para abajo de la cintura, como hacia el lado izquierdo, como hacia el lado derecho, que debe tener ese tipo de dolor. Y es un dolor constante que, interesantemente, no alivia con el reposo. Es otra cosa importante. Normalmente cuando nosotros hacemos ejercicio, pues si estamos agotados, nos duelen los músculos, nos acostamos y cargamos baterías y desaparece la molestia. Estas personas, a pesar de que descansen, siguen con dolor, se despiertan con dolor e inclusive pueden tener rigidez muscular y rigidez articular, que a veces hace que se pueda confundir con enfermedades reumatológicas en etapas iniciales, como una artritis reumatoide, como un lupus, como una enfermedad mixta del tejido conectivo. Pero aquí la clave fundamental son el dolor. Es un dolor constante que cuesta mucho que el paciente. De hecho, cuando algunas personas, más bien he visto que lo vinculan con una enfermedad reumatológica, ¿tiene una relación? Sí, hay una relación y eso es importante porque inclusive se pueden traslapar. El hecho de tener fibromialgia no excluye que un paciente pueda tener una artritis reumatoide de fondo, o un paciente que tiene artritis reumatoide puede desarrollar también fibromialgia, y a veces nos casamos con el diagnóstico mayor, si tiene su artritis reumatoide y no pensamos que también tiene una fibromialgia de fondo. Entonces aquí es donde viene la exploración y saber qué es lo que identifica realmente un paciente con fibromialgia. Y en fibromialgia es interesante porque tenemos dolor, como decía, en los 4 segmentos. Es un dolor que inicialmente los primeros diagnósticos, las primeras formas de diagnosticarlo, era primero diciendo que era un dolor crónico que tenía que tener por lo menos más de 3 meses de evolución, que es más frecuente en mujeres, en una relación de 7 a 8 de cada 10 pacientes son mujeres. ¿Por qué, doctor? Ahora vamos a ver todo ese contexto, porque inclusive los trastornos depresivos, que también giran en mucho alrededor del paciente que tiene fibromialgia, son más frecuentes en mujeres. Y una cosa de esto, entonces, antes se hablaba de los famosos 18 tender points, los 18 puntos dolorosos. Y los 18 puntos dolorosos, uno decía que uno partía a la persona en 2 mitades, izquierda y derecha, 9 puntos de exploración a la izquierda, 9 puntos de exploración a la derecha, y si la persona tenía dolor a la palpación con una presión de aproximadamente 4 kilos y generaba dolor, y si tenemos 11 de 18, era altamente sugestivo de tener un paciente con fibromialgia.
En el tanto, ya hubiéramos descartado que el paciente no tenga una enfermedad reumatológica como la artritis reumatoide. Esos famosos puntos dolorosos, que ahora vamos a ver que se han modificado las cosas, es exactamente aquí debajo en la base del cráneo, a nivel cervical, encima de aquí de los hombros, lo que se llaman los trapecios, en estas zonas de aquí de los brazos, en los codos, a nivel de rodillas, a nivel de la segunda vértebra, de la segunda costilla, a nivel de las caderas y estos huesitos que sobresalen acá y de rodillas. Si esos a la hora de palpar teníamos 11 de 18, era sugestivo en presencia de dos condiciones fundamentales. Una, que todos los exámenes de laboratorio tradicionales sean normales, es decir, los exámenes que uno usa para buscar artritis reumatoide, lupus, enfermedad mixta, tejido conectivo, todos esos exámenes estuvieran negativos. Y también los exámenes que implican lesión de músculo, como un examen que se llama CPK, que también estuviera negativo. Entonces, exámenes de laboratorio negativos, una paciente que es mujer, que de fondo tiene un trastorno depresivo ansioso y que tiene otra serie de síntomas agregados, con este comportamiento de dolor que es constante, que se agrava con la actividad física, que amanece cansada, que el reposo no le alivia el dolor, es altamente sugestivo de que el paciente tiene una fibromialgia. Sí, y por lo que explica usted, doctor, no es fácil llegar a ese diagnóstico, porque incluso a la hora de palpar de esta manera, que por cierto usted palpó o señaló muchas articulaciones, puede pensar uno que hay dolores provocados no necesariamente por fibromialgia que también se presentan en esa zona. Exactamente. Entonces ahí es donde cambian las nuevas clasificaciones para fibromialgia. Entonces dijeron que los famosos tender points, estos puntos dolorosos, no eran totalmente válidos y podían ser positivos por otras causas, como vos los decís. Entonces empezaron a hablar del índice de sensibilidad al dolor. Y entonces empezaron a decir que hay 19 puntos de exploración y que de esos 19 puntos de exploración al paciente se le pregunta cuáles partes del cuerpo le han estado doliendo durante los últimos 7 días. Y la puntuación va de 1 a 19. Y esos puntos dolorosos ya son diferentes. Entonces tenemos brazo arriba, brazo abajo, brazo izquierdo arriba, brazo izquierdo abajo, pierna derecha izquierda arriba, pierna derecha abajo, pierna derecha arriba, pierna izquierda abajo, los glúteos, el pectoral, la espalda arriba, la espalda abajo y otra serie de puntos hasta que llegaba a un total de 19. Eso, entonces el paciente le dice a uno, bueno, de esos 19 puntos, a mí me dolió aquí, me dolió acá, me dolió acá, tuvo 7 puntos dolorosos. Ya es sugestivo de fibromialgia. Después, la intensidad del dolor. Qué tan intenso y limitante es el dolor. Y la asociación, y ahora vamos a ver por qué se asocia eso, a otra serie de síntomas que también es en el conglomerado del paciente que tiene fibromialgia, porque fibromialgia no es solamente la hipersensibilidad muscular, son 3 cosas más importantes también. Una, que es la fatiga, que habíamos dicho, la otra son las alteraciones en el sueño, y la otra es los aspectos de tipo cognitivo, la claridad mental, la capacidad para tomar decisiones. En los pacientes fibromiálticos tenemos trastornos en el sueño, tenemos fatiga y tenemos alteraciones conductuales que también nos ayudan a hacer el diagnóstico. Quiero entender, doctor, y que quede bien claro en la entrevista, porque hay factores que predisponen al desarrollo de la fibromialgia. Usted hablaba incluso que un paciente reumático podría llegar a desarrollar fibromialgia o viceversa, pero mencionaba usted la palabra depresión y me llamó mucho la atención porque una persona que tenga cuadros depresivos también podría estar predispuesta a presentar fibromialgia. Indudablemente. ¿Cuál es la relación médica que ustedes hacen? Aquí hay varias cosas. Cuando uno habla de los factores que pueden llegar a precipitar fibromialgia, hay muchos, pero están los trastornos depresivos ansiosos y existe una clara relación entre pacientes que han tenido un evento traumático y el desarrollo de fibromialgia. De hecho, el estrés, sea psicológico, sea laboral, puede generar fibromialgia en un paciente. Ahí se habla de pacientes que han tenido abuso sexual, acoso laboral, sobrecarga laboral, pérdidas, etcétera. Todo eso puede actuar como factores gatillo para que un paciente pueda empezar a generar fibromialgia desde el punto de vista depresivo. Pero también hay otras causas, por ejemplo, causas genéticas. Se sabe claramente, que es otra cosa importante, que hay genes que tenemos que predisponen en un 50% a poder desarrollar fibromialgia. Y se sabe que familiares en primera línea, es decir, de padre a hijo,
pueden tener una heredabilidad importante y pueden dar para arriba de un 8 o un 18% de posibilidades de que los hijos puedan tener, ¿cómo se llama?, fibromialgia. Y hay estadísticas que inclusive hablan hasta de un 50%, es decir, la mamá es fibromiálgica, la hija tiene posibilidades de desarrollar fibromialgia. Y después existen factores que se llaman factores de tipo, ¿cómo se llama?, infeccioso. Hay enfermedades infecciosas que se han asociado con el desarrollo posterior de fibromialgia, la infección por Epstein-Barr, la infección por parvovirus y más reciente y más actualizado, post-COVID. Pacientes post-COVID pueden desarrollar fibromialgia dentro del contexto del aislamiento, de la depresión y la exposición a un agente viral. Haciendo un compendio de lo que usted nos está explicando, estas personas con fibromialgia cumplen 3 elementos. Los factores, el trastorno del sueño, que usted estaba mencionándolo, el factor cognitivo, que también se ve un poco alterado, y esta relevancia en el dolor muscular que ya se extiende por un cierto periodo de tiempo. Así, mínimo 3 meses. Ok, 3 meses, así lo entendemos todos. Ya está la parte de fibromialgia. La otra parte de la entrevista es hablar de fatiga crónica, porque yo quiero que usted nos ayude a diferenciarla, doctor. Okay. Y en fatiga crónica, que usted nos lo ha expuesto también en otras ocasiones, hemos visto cómo también de manera crónica estas personas ya por 3 meses o más pasan cansadas. Pero ¿cómo diferenciamos entonces fibromialgia de fatiga crónica? Ok. Hay varias diferencias. Una de ellas, hay gente que dice que son espectros o extremos de la misma enfermedad. ¿Qué es lo que la diferencia? Que usualmente en fatiga crónica, valga la redundancia, el síntoma cardinal es fatiga y tienen dolor también y en los mismos puntos y lugares que tiene la fibromialgia. Pero en la fibromialgia el síntoma cardinal y el que molesta al paciente es el dolor, pero también tienen fatiga. Entonces en fatiga crónica el síntoma cardinal es fatiga. En fibromialgia el síndrome es básicamente dolor. Y la edad de aparición, usualmente la edad de aparición en pacientes con fibromialgia es más temprano, son edades de 20, 35, 40 años de edad. En cambio, el síndrome de fatiga crónico son edades un poquito posteriores que pueden andar para arriba de los 45, 50 años de edad. Pero se parecen mucho. Sin embargo, también hay otras cosas que los pueden diferenciar, porque en síndrome de fatiga crónico hay cosas que la fatiga es tan extrema que, por ejemplo, inclusive hasta para hablar, para mover la mandíbula, les genera fatiga, a diferencia que el paciente fibromiálgico con masticar, con hablar, no presenta eso. Y un dolor que se ha asociado también al síndrome de fatiga crónico es el dolor de garganta, que no se sabe exactamente por qué, pero es frecuente en fatiga crónica y ese dolor de garganta no está en el paciente fibromialgia. ¿Por cuánto tiempo ya ustedes califican o diagnostican a una persona con fatiga crónica? Para fatiga crónica se habla de 6 meses. Para una fibromialgia, mínimo 3 meses. Usted hablaba de 3 meses, ya ahí hay otra diferencia, doctor. Es otra diferencia. Entonces, en fatiga crónica lo que impera es un agotamiento extremo. En fatiga crónica es un agotamiento extremo, pero que también es otra cosa importante. No es solamente la fatiga, sino haber descartado otras causas de fatiga. Porque para un paciente que tiene una anemia severa va a estar fatigado. Un paciente que tiene un hipotiroidismo va a estar fatigado. Un paciente que tiene trastornos de electrolitos, de sodio, de potasio, va a estar fatigado. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca no diagnosticado va a estar fatigado. Entonces, el diagnóstico es síntoma cardinal, fatiga, pero habiendo excluido todas las posibilidades de fatiga en un paciente. Doña Giselle Sánchez, que está viendo la entrevista, un abrazo, doña Giselle, dice que ella tiene fibromialgia y muchas veces no puede levantarse por el dolor que le da, que ya lo estamos entendiendo con más claridad con esto que el doctor Rojas nos explica. Pasa tomando doloneurobión, dice ella, doctor, pero la hija, que es doctora, le dice que eso en algún momento va a tender a afectarle los riñones. Así que esta señora pregunta qué puede tomar para que este dolor no le afecte. Yo le digo a los pacientes, es una cosa que interesante, imaginémonos esto es un redondel de toros, y el redondel de toros hay 13 artistas ahí. Está el toro con el torero improvisado al frente y está el espectador que está afuera. El espectador que está afuera le dice, mira, pendejo, acércatele al toro, ¿qué es el miedo? ¿Para qué te metes? Está como a 5 metros. Pero el que está al frente del toro, oliéndole a vaca a los 5 metros, ese la está viendo fea. Y eso no lo está sintiendo desde afuera. Entonces, opinar desde afuera es muy sencillo. Estar adentro es otra cosa. Tener dolor es una cosa. Y opinar que no tomes un medicamento es otra cosa, muy sencillo, yo puedo opinar. Ejemplo típico de las famosas gotas de clonazepam. Todo el mundo le dice es adictivo, no lo tomes, te va a generar dependencia, pero el que tiene un trastorno de ansiedad generalizado y se le está acabando el mundo, su nivel de angustia necesita las gotas. ¿A quién le hace caso? ¿El que le dice que le genera adicción o a él que necesita realmente sentirse bien?
Entonces, por eso hay que meterse dentro de ese contexto. Sí es cierto que los antiinflamatorios no esteroideos pueden potencialmente ocasionar un montón de efectos secundarios, sangrados digestivos, descompensación de las cifras de presión arterial y demás, pero para eso tiene que haber un control médico. Sin embargo, cuando uno habla de fibromialgia, sobre todo, uno tiene que ver que hay un contexto de alteraciones neurohormonales claramente establecidas que hacen que el paciente tenga el dolor. Es que una de las cosas importantes también que hablamos al principio es que decíamos, bueno, es un paciente que tiene dolor crónico, pero que todos los exámenes de laboratorio salen normales. Y quiero aquí aclarar, todos los exámenes de laboratorio tradicionales, rutinarios, son normales, pero en estudios de laboratorio de investigación sí se documentan una serie de alteraciones francas que justifican que el paciente tenga fibromialgia. Por ejemplo, uno muy interesante es que se considera también que la fibromialgia está asociada con una neuropatía de fibras finas. Recordemos que nosotros tenemos nervios por todo nuestro organismo. Hay nervios que son motores, nervios que son sensitivos. Y existe en la fibromialgia claramente documentada una neuropatía de fibras finas. Y el examen tradicional que se llama electromiografía, que es el que usamos nosotros para la neuropatía diabética, no detecta la neuropatía de fibras finas. Y la neuropatía de fibras finas genera mucho del dolor del paciente. O sea, sí existen alteraciones anatómicas en ese paciente. Ahí, inclusive para hacer un diagnóstico de neuropatía de fibras finas, se está usando biopsias de piel, se están haciendo microscopía ocular para lograr documentar que el paciente tiene eso. Y hay otra serie de alteraciones importantes. Por ejemplo, el paciente fibromiáltico es un paciente en los cuales se ha documentado que tiene niveles de adrenalina muy altos. Y estos niveles de adrenalina altos tienen a la persona, perdón la expresión, como un gato eléctrico, ansioso, acelerado. Y esto puede generar que los trastornos de ansiedad se presenten muy concomitantemente en ellos. Y los niveles de otro transmisor que se llama dopamina, más bien están bajos. Y cuando la dopamina se les viene abajo, tienen cuadros de tipo depresivo. Porque he visto, doctor, que también en algunas literaturas se asocia cuadros de migraña o síndrome de intestino irritable con fibromialgia. La pregunta es una muy buena pregunta. ¿Hay una explicación para claro. esto? Cuando uno estudia fibromialgia, uno puede ver que aparte de la neuropatía de fibras finas que se está empezando a hablar ahora, existen otra serie de alteraciones neurohistoquímica se llama a nivel de nuestro organismo. Y ¿cómo se llama? El síndrome de intestino irritable se asocia a una condición, a varias condiciones. Una de ellas se habla de la disautonomía. Nosotros tenemos un sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. Es un sistema que se llama autónomo porque nosotros no lo controlamos. El sistema nervioso que nosotros controlamos es el que dice voy a mover este brazo, voy a mover esta pierna, eso lo controlo. Pero el sistema nervioso autónomo controla el tamaño de la pupila, controla la frecuencia del tránsito intestinal, controla el vaciamiento de la vejiga, controla la frecuencia cardíaca, controla la sudoración, controla las palpitaciones. Eso nosotros no tenemos control sobre eso, por eso es autónomo. Y dentro del sistema nervioso autónomo hay dos, uno que se llama simpático y otro que se llama parasimpático. Bueno, resulta que este que tiene una regulación importante en nuestro quehacer diario, hay una pérdida de esa regulación, se llama una que quiere decir mal, autonomía. Y en todos los pacientes que están disautonómicos, que dentro de la fibromialgia se considera una disautonomía, son pacientes que no infrecuentemente tienen mareos con los cambios de posición, son pacientes que experimentan sudoración, experimentan palpitaciones, experimentan susto, miedo de sentir esos síntomas, y el tránsito intestinal también se enlentece porque no hay un vaciamiento adecuado. Y cuando el tránsito intestinal es más lento, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a haber un sobrecrecimiento bacteriano, se llama SIBO, y este sobrecrecimiento bacteriano hace que se fermenten los alimentos y haya más producción de productos como el metano, que son los que producen distensión y parte del síndrome de intestino irritable que tienen estos pacientes. Entonces, otra cosa importante también en los pacientes fibromiálticos, que también lo tienen los de fatiga crónica, son síntomas agregados. No es infrecuente que ellos tengan migraña, que tengan síndrome de intestino irritable, que tengan alteraciones neurosensitivas. Esta gente se quejan también de hormigueos en las piernas, hormigueos en las manos. Y una cosa muy, muy interesante que es válida tanto para fibromialgia como síndrome de fatiga crónico es lo que los gringos le llaman ¿cómo se llama? La neblina mental.
la neblina mental. Y esta neblina mental es que son pacientes que les cuesta concentrarse, no tienen claridad de ideas, se sienten confusos, no toman decisiones en forma adecuada y está dentro del contexto de los pacientes que tienen fibromialgia. Doctor, tengo acá un televidente, dice, doctor, estoy fatal del dolor en las partes laterales de los pies del lado de afuera. Solo me duele cuando camino o cuando hago o ejerzo presión. También tengo depresión y ansiedad, pero estoy medicado hace 2 años. Aparte de eso, me duele la espalda, las caderas, los hombros y tengo mucho cansancio y sueño. Esto viene, pareciera, nos dice este televidente, hace ya 2 años. ¿Qué sugerencia puede darle usted, doctor? ¿Esto puede indicar alguno de los cuadros que estamos desarrollando? Y recordemos que también al diagnóstico de fibromialgia, de fatiga crónico, llegamos por exclusión después de haber descartado otra serie de enfermedades. Enfermedades que afectan los músculos, por ejemplo. Hay enfermedades reumatológicas como la miositis, la dermatomiositis, la polimiositis, que son enfermedades autoinmunes que producen ataque y lesión a los músculos. Bueno, un paciente de estos que uno empieza a estudiar que tiene dolores tan generalizados, inicialmente, aparte del examen físico, la historia clínica, uno debería hacerle un examen que se llama CPK. Creatina fosfoquinasa, que es un examen que nos habla de integridad del músculo. Si tiene una CPK elevada, este paciente no anda por el lado de la fibromialgia y más bien es tributario de una biopsia de músculo para documentar si tiene alguna de estas enfermedades. Carolyn Álvarez dice, ¿a qué edad podría estar presentándose ya la fibromialgia? Pero dice algo también importante, ¿qué pasa cuando una mujer embarazada está desarrollando un cuadro de este tipo? Hay varias cosas. Bueno, recordemos que existe un componente neuropsiquiátrico y se ha asociado claramente el estrés con la exacerbación de los síntomas de la fibromialgia como un factor precipitante. Entonces pueden haber 2 condiciones. El paciente que queda embarazada y que empieza con esa ilusión increíble con su embarazo, eso puede mejorar anímicamente el paciente y probablemente el foco de atención disminuya. De hecho, parte de las terapias que se usan en pacientes con fibromialgia y fatiga crónica son las terapias neuroconductuales, una forma de cambiar su forma de afrontar con la situación. Y cuando usted tiene una ilusión de un bebé, pues puede ser que mejore. Así como otras personas, dependiendo del contexto en que haya sido el embarazo, pueden más bien agravarle los síntomas. Y ahí sí hay que ver qué medicamentos se le dan, porque hay medicamentos que no se pueden usar en embarazo. Pero a la hora entonces de hacer el abordaje para entrar en temas de tratamiento, doctor, con respecto a la fibromialgia, entonces el abordaje va a ser muy integral. Totalmente. No solo médico, sino también terapéutico. Es imposible manejar un paciente fibromiáltico desde una sola especialidad. Se ocupa medicina interna, se ocupa reumatología, se ocupa terapia física, se ocupa psicología, terapia neuroconductual, se ocupa nutrición y todo lo que sea de terapias alternativas también está demostrado que funcionan. Yoga, medidas de relajación, todo eso ayuda a estos pacientes. Evidentemente también la parte nutricional, hay gente que ha asociado que la alta ingesta de carnes también, las dietas que tienen alta contenido de carnes pueden agravar a los pacientes con fibromialgia e inclusive algunos pacientes recomiendan dietas más de tipo vegetariano para ellos, recomiendan quitar el café también. Entonces hay mucha cosa de esto, entonces el manejo es totalmente integral, ¿verdad? Usted hizo antes una aclaración que me llamó mucho la atención, que a veces el esposo, dijo usted, así lo dijo, no creía que su pareja estaba teniendo fibromialgia. Y me hace pensar que en la familia algunos toman por menos el dolor que está presentando el paciente. Y quisiera como que usted también nos hable cuál es el abordaje de nosotros como familia, doctor. Porque pienso que si hay emociones positivas que tienen como consecuencia una mejora en la salud, así también las emociones negativas. Indudablemente, dijimos que esto es un multifactorial y al ser multifactorial la parte ambiental también tiene que ver mucho. Hablamos de cosas genéticas, hablamos de cosas hormonales, hablamos de condiciones infecciosas que pueden hacerlo y también la parte ambiental es fundamental. Entonces un ambiente nocivo, un ambiente de agresión, un ambiente de desconfianza, un ambiente de menosprecio hace que el paciente no mejore. Y lo digo porque frecuentemente uno lo ve. La mayor parte de los esposos piensan que la mujer se está haciendo. Piensan que ese dolor no es posible. ¿Cómo vas a tener dolor si todos los exámenes que te pagué están normales? Y uno le hace todo y están normales. El examen más sencillo que mide reacción inflamatoria se llama velocidad de eritrosedimentación y está normal en la fibromialgia.
¿Ves? Está normal. Claro. Entonces, ¿por qué te quejas? Le dice el esposo, si está todo normal. Pero la señora tiene dolor, un dolor real, que se puede documentar por examen físico y por historia clínica, ¿verdad? Lady Barbosa dice que tiene fibromialgia hace 6 años, doctor. Tiene 35. Hace 3 meses mantiene la mano izquierda dormida y los doctores no le prestan atención, dice ella. Quisiera saber si esto tiene que ver con la enfermedad, esta rigidez de la mano izquierda. ¿Y cómo puedo reducir los síntomas? Ya que dicen que mientras más envejezca, más duro se va a poner la cosa. Ok. En medicina una cosa importante es no casarse con un diagnóstico. Esto es, otro ejemplo que le voy a poner, cuando usted le pone el diagnóstico de depresión, eso es lo peor que le pueden hacer. Porque a partir de ese momento, si te duele la cabeza, es depresión. Estoy cansado, es depresión. Mira, tengo trastornos en el apetito, es depresión. Como que la gente no se cuestiona que pueda existir algo más. Entonces, una enfermedad no es excluyente de la otra. Una persona puede tener fibromialgia y si tiene hormigueos en un brazo o algo así, uno podría descartar si no tiene una compresión a nivel cervical que le está generando alteraciones neurosensitivas o si tendrá hasta un túnel carpal, que es una compresión del nervio mediano a este nivel y le puede generar hormigueos. Un fibromiáltico puede tener un túnel carpal. Helen Marín dice, doctor, ¿cómo diferencio cuando hay alteraciones por lupus y cuando hay alteraciones por fibromialgia? Ella tiene 41 años y presenta ambos padecimientos, pero hay días que le duele absolutamente todo y no sabe ella cuál de los dos padecimientos es el que está en ese momento presentando. Eso es lo que hablábamos al principio, la concomitancia de enfermedades reumatológicas con fibromialgia y se puede dar en un mismo paciente. Hay cosas que pueden estar más asociadas a enfermedad inflamatoria articular. Recordemos que fibromialgia estamos hablando más de hipersensibilidad a nivel de los músculos, que dicho sea de paso, los músculos están normales, pero es la transmisión de la sensibilidad del músculo hacia el cerebro la que está generando ese dolor. Y, ¿cómo se llama? Y en lupus generalmente vamos a tener más compromiso articular. Entonces uno podría valorar si esa actividad de lúpica, por el compromiso, más compromiso articular, por otras manifestaciones que también tiene el lupus, anemia y demás, y por el seguimiento de exámenes que se llaman reactantes agudos, una velocidad de eritrosedimentación. Tener una velocidad de eritrosedimentación elevada en un paciente lúpico que está con síntomas, muy probablemente sea actividad lúpica y no actividad de la fibromialgia. Le entiendo que a la hora de tratar fibromialgia, ya usted hablaba de varias disciplinas, medicina interna, un reumatólogo, un nutricionista, hasta un psicólogo, por ejemplo, doctor. Con el tema de la fatiga crónica, ¿ocurre lo mismo? Exactamente lo mismo. Pero también es importante, para llegar a etiquetar a alguien por síndrome de fatiga crónico, aparte de los 6 meses que dijimos que tiene que tener el paciente de una fatiga extrema que no mejora con el descanso, que el paciente vive permanentemente cansado, que inclusive tiene dificultad hasta para masticar porque se siente agotado para masticar, pero ya uno tiene que haber descartado otras cosas, enfermedades que afecten el músculo y que le puedan generar fatiga. Y una vez que llegamos a este contexto de síndrome de fatiga crónico, entonces ahí es donde viene qué es lo que quiere utilizar el médico para tratar de mejorar su sintomatología y el apoyo psicológico, que también es fundamental, el apoyo de terapistas físicos, especialistas en rehabilitación en ejercicio, para tratar de estimularlo para que el paciente mejore. Una cosa importante, que esto es válido, el paciente que tiene fibromialgia, volviendo a fibromialgia, cuando el paciente tiene una crisis de dolor, lo que necesita es descansar. No mandemos a un paciente que tiene fibromialgia, vaya, camine a ver si se le quita, se va a sentir peor. El paciente cuando baja el dolor empieza a tener su actividad física, pero en el momento de la crisis lo que necesita es relax, descansar hasta que empieza a bajar la crisis dolorosa, más los medicamentos que habíamos dicho. Bueno, ¿y qué tipo de actividad física puede hacer un paciente con Es muy variable de un paciente a otro, por eso es que todo depende de cada quien, depende de su rutina de ejercicios, de su peso, de su tolerabilidad del ejercicio, de qué tan bien medicado esté, y ahí va el paciente, pero tiene que tener actividad física. Estamos hablando de padecimientos, doctor, que se pueden curar o solo se controlan. No se curan. Se controlan en forma adecuada de un paciente a otro, dependiendo de la tolerancia a los medicamentos, porque también los medicamentos pueden tener efectos secundarios, entre ellos muchos tienen sedación y que a veces al paciente no le gusta sentirse como sedado. Pero si tiene una buena tolerancia al ejercicio, al medicamento, sus pacientes tienen una buena respuesta y pueden pasar periodos prolongados sin tener síntomas. ¿Debe acostumbrarse un paciente con fatiga crónica o con fibromialgia a presentar dolor? Esa es una pregunta, se las trae. En realidad uno no debería acostumbrarse. Uno debería saber que tiene el diagnóstico, pero no acostumbrarse.
Porque el que se acostumbra dice, bueno, yo tengo dolor y ya no hago nada, me está doliendo, ya sé que me duele. Eso es como sentarse y resignarse. Yo pienso que la persona no se debe resignar. La persona debe salir avante. Inclusive entre los fibromiálticos existen muchos tipos. El paciente fibromiáltico que se mantiene activo, trabaja y demás a pesar de sus dolores y le sigue entrando a su trabajo de cualquier índole. Así como está el paciente fibromiáltico que ya definitivamente no puedo, todo me duele, ¿verdad? Y otra cosa que decíamos al principio, es importante ver los síntomas agregados, donde están, por ejemplo, como te decíamos, los trastornos del sueño, que tienen una clara explicación. Estos pacientes que tienen trastornos del sueño se les han hecho lo que se llaman polisomnografías, que son estudios del sueño, y se ve que las ondas que normalmente se presentan en la noche cuando estamos dormidos, que se llaman ondas delta, son interrumpidas por otras ondas que se llaman alfa. Entonces están cortando el sueño. Y cuando cortan el sueño, obviamente que amanecemos cansados. Y otra cosa importante, cuando se corta el sueño, hay dos sustancias, una que se llama hormona de crecimiento y otra que se llama factor semejante, de crecimiento semejante a la insulina. ¿Y qué es importante esto? Que estas dos sustancias se bajan cuando tenemos sueño interrupto. ¿Y cuál es la función de ellos? La reparación del músculo, de los microtraumas del día. Es decir, estuvimos caminando, eso genera un microtrauma muscular. Estuvimos corriendo, es un microtrauma muscular. Estas dos sustancias son encargadas de reparar durante la noche esos microtraumas. Si no se producen en forma adecuada por alteraciones en el sueño, seguimos con los microtraumas y más dolor a la hora de despertarse. E inclusive hay sustancias también como la melatonina, que tiene que ver con la regularidad del sueño. También se ha documentado que los niveles de melatonina son bajos en los pacientes que tienen fibromialgia. Pero entonces se trata, doctor, de la ingesta de algunos medicamentos, por lo que yo puedo entender de lo que usted me explica, tanto reumatológicos para tratar también el trastorno del sueño, para tratar si hay cuadros depresivos. Al final, con respecto a la duda que tenía aquella señora que hablaba acerca de efectos adversos a nivel renal, ¿qué puede ocurrir cuando ya a largo plazo se están tomando tantos medicamentos? ¿Qué puede esperar el paciente? Me pregunto. Ok, es inusual que un paciente con fibromialgia se controle con un solo medicamento. Dentro de la fisiología del origen de la fibromialgia, donde estábamos hablando de una neuropatía de fibras finas, donde estamos hablando de que el sistema nervioso autónomo no está funcionando bien, donde estamos hablando de que el paciente tiene trastornos depresivos de por medio. Hay una cosa interesante, hay una conexión entre dos estructuras en el cerebro, una que se llama hipotálamo y otra que se llama hipófisis. Y esta relación junto con unas glándulas que se llaman suprarrenales, hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, son las que tienen que ver con la forma de enfrentar el estrés de cada día, el estrés laboral, psicológico y demás. Bueno, esta cascada de eventos está alterada. Entonces, en estos pacientes se ven también que hay alteraciones en el cortisol y en otras hormonas que son las que nos ayudan a enfrentar el estrés de cada día. Entonces, a la hora de escoger medicamentos, hay medicamentos que trabajan a varios niveles. Se ha documentado que hay 3 medicamentos básicos, dos medicamentos que se llaman antidepresivos duales, que son medicamentos que tratan de elevar la serotonina y elevar la noradrenalina para tratar de mantener un equilibrio a nivel de cerebro que a su vez condiciona que tengamos mejor respuesta a la enfermedad. Por ejemplo, la duloxetina es un medicamento que se ha probado para eso. Y hay otros medicamentos de origen que son anticonvulsivantes, como la pregabalina, que se usa bastante. ¿Y por qué se usa la pregabalina? Porque tenemos la famosa neuropatía de fibras finas. Y para neuropatía de fibras finas, la pregabalina trabaja muy bien. Entonces, en estos pacientes, la combinación duloxetina, pregabalina es una buena indicación. Algunos pacientes responden con antidepresivos tricíclicos también, que son como imipramina, la amitriptilina. Otros requieren analgésicos, otros requieren opiáceos. Opiáceos son pacientes que tienen tanto dolor que tienen que recurrir al famoso tramadol para poder aliviar dolor. Entonces el médico tiene que ir individualizando suena medio raro, pero cuál es el cóctel de medicamentos que le va a dar a cada persona. Jessica Quesada dice que padece fibromialgia, doctor. Cuando pasa por un estrés fuerte, esto le genera una especie de cortocircuito en el cuerpo y comienza a quemarse desde los pies hasta la cara y puede durarle incluso días. ¿Por qué se da esta sensación como de quemar? Muy buena pregunta. Hay 2 cosillas. Una,
dijimos que hay una neuropatía de fibras finas. Los nervios finos, que no se van a detectar con una electromiografía, transmiten sensibilidad y pueden generar la sensación de quemazón. Y la otra, hay un sistema nervioso interesante que sale del tallo cerebral y pasa por toda la columna. Y a nivel de la columna hay lo que se llaman 31 pares de ganglios, que están en una parte que se llaman las astas dorsales. Y esa conexión que viene de arriba para abajo tiene un efecto que se llama efecto inhibitorio del dolor. En esos ganglios, en esos gangliecitos que están en la parte dorsal de la columna, es donde se transmite la información para frenar el dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy caminando y esto podría sentir presión, pero no me va a generar dolor. Pero cuando se frena ese mecanismo que está frenando la exacerbación del dolor, esto de caminar me puede resultar altamente doloroso. Entonces vemos que a nivel de la conducción, a nivel de estos ganglios basales, esos ganglios a nivel de los ganglios dorsales, cuando están alterados, pueden generar todo este tipo de situaciones de hormigueo, de calor, de disestesias, se llaman. Y entonces existen medicamentos que podemos usar también para tratar de controlar eso. Dos preguntas más, doctor. Jenny Ramírez dice, si la persona no tiene sensibilidad a la palpación, es decir, si no hay dolor a la hora de palpar, pero si tiene dolores constantes, aunque haga deporte y se cuide al comer, pero tampoco hay problemas de sueño, ¿esto podría representar o darle a usted algún aviso de fibromialgia? Es uno de los diagnósticos a descartar, pero no necesariamente. Hay muchas cosas que pueden dar condicionamiento y lesión de músculo. Podemos tenerlo, como dijimos, en la polimiositis, dermatomiositis. Algunos pacientes, interesantemente, pacientes que toman medicamentos para colesterol, las que se llaman las estatinas. Las estatinas, sobre todo algunas estatinas mezcladas también con medicamentos para triglicéridos que se llaman fibratos, pueden producir un fenómeno que se llama rhabdomiólisis, que es una microdestrucción de las fibras musculares y que se puede manifestar por dolor muscular y por ese tipo de situaciones parecidas a las que ella refiere. Entonces hay que ver qué medicamentos se está tomando, a ver si es una de esas condiciones. Y la última consulta es de María Barca. Dice que hace mes y medio le dijeron que tenía la tiroides alterada, pero tiene esos bajonazos como si se le hubiera quitado toda la energía. Además, siempre le duele cuando le tocan la piel. ¿Hay alguna relación, doctor, entre tiroides alterada y fibromialgia? La mayor parte decíamos que la enfermedad de fibromialgia es polifacética. Hay condiciones neurohormonales que la pueden precipitar, entre ellos trastornos hormonales como puede ser problemas de tiroides. Existen problemas a nivel de hipófisis que también lo pueden generar. Entonces es una posibilidad. Es una posibilidad que esté relacionado. Muy bien, doctor. Entonces, muchas gracias. No, más bien gracias a ustedes. Por la clase. Es un tema muy bonito, pero es extenso, bastante extenso. Se aprende mucho, doctor. ¿Alguna recomendación para los pacientes que presentan fatiga crónica y fibromialgia? Número uno, que sea abordado por un especialista que tenga experiencia en fibromialgia, porque también es otra cosa, hay un sobrediagnóstico de fibromialgia. Ese que es el diagnóstico. Todo el paciente que le está doliendo todo de una vez, usted es fibromialgia y no se molesta en estudiarlo. Y hay enfermedades que se parecen mucho. Un ejemplo que le voy a poner es la polimialgia reumática. Es una enfermedad reumatológica que tiene también debilidad a nivel de las cinturas de los brazos, a nivel de las ingles, que les cuesta levantar los brazos, no tienen fuerza, se sienten débiles. Y estos pacientes se diferencian francamente de la fibromialgia por la edad de aparición, aparecen en edades más tardías, 50, 60, 70 años, y hay un examen que se llama velocidad de eritrosedimentación, que está francamente elevado en la polimialgia reumática y que está normal en la fibromialgia. Entonces, no todo lo que duele en el músculo es necesariamente fibromialgia. Eso es importante. Entonces, hay muchas enfermedades que pueden dar dolor muscular y fatiga, igual que en el síndrome de fatiga crónico. O el médico lo que tiene que hacer es saber escuchar al paciente y saber enviar qué exámenes son los idóneos para llegar a esos diagnósticos. Recordando que en los exámenes de laboratorio tradicionales de una fibromialgia, todo es normal. Eso, más todos los signos que hemos mencionado, de la fatiga, de la obnubilación mental, de la no claridad mental, más los trastornos de sueño se pueden dar. Y obviamente la asociación con síndrome de intestino irritable, migrañas y de todo, eso nos puede ser el contexto de una fibromialgia, pero siempre hay que estudiarlos. No se quede con un solo diagnóstico. No. Gracias, doctor Manuel Rojas, es médico internista. Y le voy a dejar número para que consulte con el doctor 2248-0000.
Y también el WhatsApp 88430000. No, 7000. Ah, ok, 8843-7000. Allí ese 00 no es. Falta un 7. Exacto, es 7000. Y también el doctor le ofrece el correo electrónico preguntasdepacientes@gmail.com. El paciente que está viendo esto en el 8843-7000 le escribe a usted, doctor, y Me escribe. ¿qué hace por ese medio? Yo le contesto lo antes posible. Es que a veces se llenan de un montón. Yo voy poquito a poco contestándoles. Ok. Y si lo que quieren es una cita, ahí también se los pasamos a la secretaria y ella les da la cita. Pero tratamos de hacerlo lo más expedito posible. Lo que pasa es que a veces sí se llena mucho. Claro. Entonces ahí, despacito, por ahí vamos. Despacito. Ahí está corregido, por cierto, 8843-7000. Don Manuel, feliz mitad de semana. Igual, mi amigo. Muchas gracias, doctor. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.